¿Qué pasaría si existiese una máquina con la que saber si una persona miente o no, sin importar sus intentos para ocultar el engaño? Esta es la idea desde la que parte el polígrafo, que seguramente conoces porque lleva años dando que hablar y que quizás hayas visto en programas de televisión que han arrasado en España, Colombia, México. Pero el llamado detector de mentiras no es simple espectáculo. En realidad te lo puedes encontrar hasta en procesos de selección de personal. Porque en ciertas organizaciones de no pocos países, si te contratan o no puede depender de lo que el polígrafo diga de ti después de pasar por una entrevista laboral. De hecho, buena parte de quienes están viendo este vídeo probablemente han llegado a él buscando maneras de engañar a este instrumento porque quieren conseguir un puesto de trabajo, porque sí, tal y como veremos, es posible influir en los resultados de la mal llamada máquina de la verdad, lo cual nos lleva al siguiente problema, el hecho de que la poligrafía no es muy fiable que digamos, y por eso los psicólogos no suelen verla con buenos ojos. Es más, el simple hecho de comprender por qué esta máquina está muy lejos de ser infalible puede hacer que engañarla sea más fácil, porque es todo un juego psicológico. Digamos que la manera en la que la población general percibe a la poligrafía está distorsionada por el mito de la máquina que detecta mentiras, porque esta tecnología lleva décadas siendo muy famosa y se ha convertido casi en un icono, o un género propio de entretenimiento. Hace tiempo que sabemos que la televisión tiene un gran poder de influencia en nuestra manera de percibir la realidad, y a esto hay que añadirle que buena parte de esos programas sobre el polígrafo que se pusieron de moda hace 20 o 15 años eran tabaco puro, por lo que quedaban fácilmente en la memoria. Pero más allá del mito hay buenos motivos por los que la poligrafía no aporta pruebas admisibles en procesos judiciales prácticamente en ningún país funcional. Así que en este vídeo veremos cómo funciona realmente el polígrafo, por qué su eficacia está en entredicho y qué trucos son usados para confundir a la máquina según muestra la evidencia científica. ¿Qué es el polígrafo? Es una tecnología creada hace casi un siglo para ser utilizada por la policía y los servicios de inteligencia estadounidenses. Este instrumento monitoriza en tiempo real variables fisiológicas de una persona mientras ésta responde a una serie de preguntas que le realiza él o la poligrafista, quien tiene el objetivo de estimar la veracidad de esas respuestas según lo que muestra la máquina. Lo cual significa que aunque se lo llame detector de mentiras, el polígrafo no indica directamente cuándo se dice una mentira y cuándo no. Ese sería en todo caso el trabajo del poligrafista al interpretar los datos que va viendo. Porque aunque su eficacia esté muy cuestionada, el instrumento sí que mide de manera fiable procesos fisiológicos, o sea que mediante unos sensores colocados sobre la piel o la ropa de la persona interrogada, refleja segundo a segundo varias cosas que pasan en su cuerpo. Dichos cambios son monitorizados en paralelo a través de variables como la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, el ritmo de la respiración o la conductancia cutánea o conductividad eléctrica de la piel. Estas son variables típicas del polígrafo tradicional, aunque hay algunas versiones alternativas que también miden otras cosas, como los micromovimientos de las piernas o la dilatación y contracción de las pupilas. De esta manera, el poligrafista va viendo segundo a segundo cómo la persona va reaccionando de manera teóricamente automática e involuntaria mientras responde a una serie de preguntas. La premisa de la que parte esta técnica es que cuando toque mentir, la persona necesitará invertir un esfuerzo mental mayor a la hora de responder sin que se note que oculta algo. Y este esfuerzo mental quedará plasmado en unos cambios fisiológicos igual o muy parecidos a los causados por una reacción de estrés inmediato. Su frecuencia cardíaca aumentará, su conductividad cutánea también, etc. Además, el poligrafista distingue entre a. Preguntas neutrales que aportan información irrelevante y sin una fuerte carga emocional para la persona entrevistada. B. Preguntas control que sirven para ver cómo reacciona la persona ante preguntas irrelevantes para la investigación pero que sí que se espera que generen una reacción de estrés. Y C. Preguntas relevantes que son las que importan para la investigación que se está llevando a cabo. De esta manera se intenta reconocer las reacciones fisiológicas típicas de la mentira al compararlas con las reacciones de estrés ante las preguntas de control. El problema del polígrafo es doble, porque ni su premisa es sólida ni los estudios muestran que en la práctica funcione de manera fiable. Empecemos por la idea sobre la que se construye el polígrafo. ¿Puede la monitorización de la respiración, la presión sanguínea y demás procesos fisiológicos indicar si alguien miente? Todo indica que difícilmente puede hacerlo. Primero de todo, ten en cuenta que la acción de mentir ni siquiera puede ser definida con facilidad, y eso significa que crear una metodología para medirla es difícil. Según la RAE, mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Y esto es una frase corta, pero deja en el aire muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es exactamente decir o manifestar? ¿Omitir información importante o dejar que el silencio dé a entender algo que no es mentir? ¿Usar una expresión no literal cuando los demás esperan una respuesta literal es mentir? ¿Y qué es lo que se sabe, cree o piensa? Décadas de investigaciones en psicología demuestran que es posible experimentar falsos recuerdos, o sea, tener en la memoria recuerdos, incluso recuerdos vividos, de cosas que nunca ocurrieron.
Incluso si recordamos algo que sí nos ocurrió, los detalles de esa experiencia suelen ir modificándose con el tiempo en la memoria, o incluso depender del estado emocional en el que estamos al evocar esos recuerdos. Es decir, que a la hora de valorar si algo es una mentira o no, hay que tener en cuenta tanto la manera en la que el contexto modifica el significado de lo que se dice, como el nivel de conciencia acerca de si lo que uno dice es verdad o no. Este problema filosófico, en la práctica, significa que probablemente las mentiras no aparecen en el cerebro como quien pulsa un interruptor. La mentira no sería un estado mental con unos límites muy claros, sino un proceso complejo. Lo más seguro es que ésta puede adoptar muchas formas en términos de actividad cerebral y estar compuesta de varios mecanismos psicológicos coordinados. Y por eso una tecnología que sea capaz de detectar estas mentiras debe ser capaz de adaptarse a todas estas situaciones. Pero las complicaciones no terminan ahí porque el polígrafo clásico mide cambios desencadenados por el sistema nervioso autónomo, que es parte del sistema nervioso periférico. O sea que estos cambios son generados por células nerviosas que están fuera del encéfalo, muy lejos de las partes del cerebro encargadas de llevar a cabo procesos psicológicos superiores, como aquellos relacionados con la imaginación y la capacidad para trazar planes, que es necesario para engañar a alguien. Lo cual significa que entre que se activan las neuronas encargadas de diseñar la mentira y el rastro de esa actividad nerviosa llega al sistema nervioso periférico, esa huella ya ha sido contaminada por muchos otros procesos nerviosos e incluso hormonales. Eso dando por supuesto que hay un rastro de esa actividad cerebral que puede ser registrado en el sistema nervioso autónomo, lo cual no es seguro que ocurra. Porque sí que es cierto que muchos procesos psicológicos son expresados en el cuerpo de una manera estereotipada y más o menos fácil de reconocer, como por ejemplo emociones del estilo de la tristeza o el miedo. Pero en estos casos hay motivos para que esto ocurra, como por ejemplo comunicar rápidamente a los demás que hay algo peligroso cerca. Esas maneras estereotipadas de comunicar estados mentales han sido creadas por la evolución durante cientos de miles de años de exposición repetida a ciertas situaciones. Pero la mentira funciona justamente al revés. Para mentir bien hay que adaptar lo que se dice y hace según las circunstancias, y no mostrar siempre el mismo patrón de comportamiento. Dicho en otras palabras, es muy poco probable que existan señales fisiológicas universales asociadas a la mentira y detectables fuera del cerebro. Con toda esta información ya puedes hacerte una idea de por qué la poligrafía tiene problemas serios al intentar reconocer quién miente. Lo que esta máquina muestra, en general, es si una persona está más o menos estresada en el momento en el que responde a una pregunta y poco más. En teoría, el hecho de distinguir entre diferentes tipos de preguntas debería ayudar a distinguir los momentos de engaño de los momentos de simple estrés, pero en la práctica nada garantiza que eso sea posible, porque si dos reacciones a dos preguntas son cualitativamente diferentes o no, es algo totalmente sujeto a la interpretación de cada uno. Además, otro de los problemas de la poligrafía es que da lugar a una profecía autocumplida. Es decir, que muchas de las personas que son interrogadas con esta técnica saben cuáles son las preguntas que les pueden poner en problemas y, como es natural, se ponen nerviosas específicamente en esas. Por otro lado, una persona puede mentir con mucha tranquilidad cuando le preguntan algo que está siendo investigado porque ha tenido tiempo para prepararse una historia alternativa y a la vez puede ponerse nerviosa cuando le hacen una pregunta de control que no se esperaba. Todo esto hace que en muchos casos quienes pasan por el polígrafo se pongan muy nerviosos al decir la verdad y en cambio no muestren prácticamente ninguna reacción de estrés al mentir. A esto hay que añadirle que el polígrafo puede fallar incluso al intentar saber si alguien está estresado o no, porque hay quienes aplican técnicas para engañar a la máquina, algo que se conoce como contramedidas. Por ejemplo, entrenar la capacidad de usar técnicas de relajación justo cuando llegan las preguntas comprometedoras, imaginar situaciones estresantes cuando toca responder a las preguntas neutrales, o infligirse malestar durante la sesión de poligrafía mordiéndose la lengua o presionando los dedos de los pies contra un objeto puesto dentro del zapato, para que esa señal de estrés eclipse a todas las demás. Otras estrategias, como tomarse un calmante o un ansiolítico, parece que tienen resultados más inconsistentes y además son desaconsejables por los efectos secundarios de los fármacos. Aunque es difícil saberlo por motivos evidentes, se cree que estas son las contramedidas que aprenden los espías y los miembros del crimen organizado para no parecer culpables en un interrogatorio. Además, parece que muchas de estas técnicas son fáciles de aprender. Uno de los casos más llamativos es el de un preso encarcelado siendo inocente, que decidió convertirse en un experto en burlar al polígrafo, y que enseñó a 27 reclusos para que fuesen capaces de pasar la prueba sin que se notasen sus mentiras. Pues bien, después de menos de media hora de entrenamiento, más del 80% de ellos lo consiguieron. Con todo esto, no sorprende que, según varios estudios, decidir si alguien miente o no tirando una moneda al aire y echándolo a suertes ofrece una eficacia no mucho peor a la del polígrafo. Para que te hagas una idea, se estima que aproximadamente entre el 10 y casi el 50% de las personas sospechosas pero inocentes que son interrogadas con el polígrafo son identificadas incorrectamente como culpables cuando el poligrafista compara las reacciones entre preguntas relevantes y preguntas control, y en general se estima que la poligrafía acierta entre 5 de cada 10 veces y 9 de cada 10 veces.
Para ser justos, hay que decir que los defensores de la eficacia del polígrafo no dicen que acierte el 100% de las veces, sino más o menos entre un 85 y un 90% de las veces. Ten en cuenta que acertar 5 de cada 10 veces es hacerlo tan bien como el azar. Pero incluso estas cifras no dicen mucho, porque ya hemos visto que valorar qué es verdad y qué es mentira no es sencillo. Esto lleva a muchos investigadores a creer que los indicadores de la eficacia del polígrafo están sesgados para hacer que esta prueba parezca más útil de lo que realmente es. Porque, por ejemplo, muchos de estos estudios tienen como referencia de verdad las confesiones de los sospechosos, pero sigue estando ahí el problema de la sugestión y la implantación de falsos recuerdos durante la sesión de poligrafía. Y por otro lado, si una persona culpable pasa el test del polígrafo sin que éste detecte sus mentiras y no confiesa, ese caso no será tenido en cuenta en los estudios de la eficacia del polígrafo al no haberse detectado un culpable, a no ser que una persona inocente confiese haber hecho lo que en realidad hizo la otra. Pero entonces, ¿cómo puede ser que entidades tan respetadas como el FBI, la CIA o la DEA estén invirtiendo en la poligrafía millones de dólares anualmente? Es difícil saberlo, pero puede tener que ver con esa idea de que el polígrafo es bastante malo para detectar mentiras, pero al menos hace algo. O sea que no es exactamente igual que echarlo a cara o cruz. Por eso se usaría tanto para cubrir vacantes en servicios de inteligencia y agencias del orden público, como un primer filtro muy básico para evitar la infiltración de elementos dañinos, aun sabiendo que esto implica dejar fuera injustamente a muchas personas. Otro motivo sería el uso del polígrafo como herramienta intimidatoria para conseguir que la gente confiese antes de o durante los interrogatorios. No hay que olvidar que las preguntas de control están diseñadas para poner a las personas en situaciones incómodas, y ante la idea de tener que pasar por eso, algunos pueden intentar confesar en sus propios términos para evitar tener que responder a preguntas a las que les tienen mucho miedo, incluso si no tienen nada que ver con lo que se investiga. Además, el hecho de haber pasado por el polígrafo puede hacer que una persona crea haber sido descubierta porque ha detectado sus mentiras con un 100% de eficacia, y esto contribuiría a que, según algunos estudios, aproximadamente un tercio de los sospechosos interrogados con esta prueba terminen confesando debido a la presión psicológica a la que han sido sometidos. De todas formas, el de la poligrafía no es el caso más flagrante de un supuesto método de captación de información que se ha vuelto muy famoso a pesar de no funcionar. Un ejemplo más extremo de esto lo tenemos en la descripción de distintos tipos de personalidad a través del horóscopo, que se basa en un fenómeno llamado efecto Forer y que explico en otro vídeo. Haz clic en esta imagen para conocer cómo funciona y hasta pronto.